preámbulo. Ahora sí, ya estamos grabando. Por dicha, no nos habíamos perdido, bueno, la presentación de Roy, por supuesto, fue muy importante, pero no nos perdimos entonces contenidos del curso. Les pido, por favor, si gustan, pueden abrir Atlas Team en sus computadoras. Cuando lo hayan hecho, les voy a pedir otro favor. Creen, por favor, en su desktop, en el escritorio, un folder donde ustedes le pongan, no sé, le pueden poner proyecto videojuegos o proyecto de práctica o algo por el estilo. Y lo que quiero es que en ese folder almacenen los insumos que les envíe vía correo electrónico, los 6 documentos y el libro de códigos que les remití también. Mientras ustedes van haciendo, yo también voy a ir abriendo Atlas Team. Ya yo tenía un proyecto creado, almacenado, pero no tiene ningún contenido. Yo le había puesto videojuegos marzo 2023. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Me avisan, por favor, cuando ya hayan creado el folder, almacenado los documentos y abierto Atlas T, por favor. Perdón, los documentos son los dos PDFs que son como papers y las 3 noticias en Word. Sí, creo que dos Son 3 PDFs, 3 PDFs, ya PDFs. te voy a confirmar. Voy un momento, por favor. 3 PDFs, Y perdón. es que son 3 PDFs y 3 Word. Ok, sí, listo De ya. esos 6, ajá, de esos 6 insumos, 4 son del estado del arte, responden al estado del arte, y 2 son noticias. Marcela, me parece que alzó la mano. No, perdón, fue un error, que ya Ok, hice las instrucciones, ya seguí las instrucciones. Perfecto. perfecto. Y importamos el libro de códigos, pero aquí yo como en esto de la pasada, o eso ahorita después. Ahorita, lo Ok, que, lo que les pido, porfa, es que guarden los 6 documentos listo. más el ¿Listos? ¿Listas? Yo ya tengo el proyecto en Atlas T, pero ya no escuché la otra indicación. Eh, crear un folder en el PDFs, 3 Word y adicionalmente un libro de Excel.
Tengo una pregunta. Ajá, Abrí adelante. el Atlas y al momento, bueno, ya lo había abierto, entonces le puse otro nombre al Al documento, al proyecto. proyecto. Ajá, Ajá. entonces quería cambiárselo para ponerle ese mismo para que no se me olvide porque tengo memoria fotográfica. Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? Eh, o sea, creó un proyecto. Vamos a ver si entendí la abro Atlas T, lo primero que me aparece es esta pantalla, ¿verdad? Donde yo el listado de todos los proyectos, ¿verdad? Usted tenía el proyecto acá, ¿es así? Como en el Em, listado, o fue que creó uno nuevo, o cómo, o qué fue lo Hice que hizo. uno nuevo. Ujú. Hizo uno nuevo y entonces lo que quería, vamos a ver, lo que quería era trabajar sobre el que ya estaba creado. Entonces, No, lo que quiero es cambiarle Catherine, el nombre. cambiarle el nombre. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vas a cerrar, digamos, esa ventana, ¿verdad? Donde estás, para que Ajá. te devuelva a esta página de bienvenida, donde tenemos todo el listado, ¿verdad? Ahí deberían de aparecer los proyectos, tanto el que tenías antes como el que creaste. Entonces, sobre el que querés mantener, ¿verdad? O sobre el que querés cambiarle el nombre o eliminarlo, lo que hacemos es, en estos tres puntitos, le damos clic derecho y se te va a abrir un menú de opciones, ¿verdad? Donde puedes renombrar, o sea, cambiarle el nombre o puedes eliminarlo. Entonces, no sé qué es lo que procede, lo que querés hacer. Si lo que querés es mantenerlo, pero bajo otro nombre, le das renombrar. Ay, no, perdón, me salí. Voy a tener que abrir otra vez. Mm, Ok, donde abrís igual, te va a mandar a este menú que es el menú de bienvenida y es donde está el listado de proyectos. Ahora sí, Catherine. es mi compu, está abriéndolo. Ok, Ok, perfecto. a ver. Ok, bueno, voy a eliminar este, Sí, en el listado de proyectos lo que haces es nombrar. Ajá, ahora sí. renombrarlo o eliminarlo y mantenés el que te vas a dejar. Lo En mi tiene caso como, es este, digamos. como videojuegos marzo, ¿verdad? Videojuegos Yo marzo. ese fue el nombre que le puse al mío. Ustedes le pueden poner el que ustedes deseen. Ok, Ok. en esta parte voy a hacer lo siguiente como para ir un poquito más rápido y después podemos devolvernos, si no, para replicar, digamos, el procedimiento. Digamos, en la secuencia, ¿verdad? De procedimientos que necesitamos, pues ya entonces creamos nuestro proyecto, le dimos un nombre, tenemos los documentos almacenados en un folder, ¿verdad? Desde donde los vamos a incorporar. Entonces, en la esquina superior izquierda tenemos nuestro menú para agregar documentos. Le vamos a dar a agregar archivos. Podemos agregar si lo queremos desde una carpeta, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Desde agregar archivos podemos agregar múltiples archivos simultáneamente. Yo lo tengo en el escritorio bajo este folder que se llama Proyecto Videojuegos. Yo tengo además una subcarpeta para lo que es los documentos que responden al estado del arte y las noticias también. Y adicionalmente, datos de redes sociales y encuesta, que no lo vamos a utilizar todavía, será la próxima semana que utilicemos esos datos, pero igualmente los tengo en folders separados por una cuestión de orden. Digamos, eso es una cuestión que les sugiero hagan posteriormente de poder tener los documentos que responden a cada objetivo del estado del arte, que es el objetivo primero. Vamos a dar un momento para que los procesen.
Subimos todos nuestros documentos, entonces, es que se Sí, te por cortó, entonces no favor, por puedo favor. escuchar. Eh, este, sí, pueden agregarlo muchísimo, pero es un tema fuera totalmente de mi control y no puedo cambiarme. Si me tengo que volver a explicarles cosas, no tengo problema en hacerlo. Ustedes en el ínterin pueden ir agregando entonces los 6 documentos mediante el mismo procedimiento, ¿verdad? Agregar documentos, archivos y los vamos a incorporar. Vamos a ver cómo en nuestro panel de navegación, en el panel izquierdo, ¿verdad? Ya tenemos pues los 6 documentos que hemos importado. Ahora voy a hacer, por una cuestión de orden también, voy a ir al administrador de documentos. Eso es mediante, ¿verdad? En nuestro cintillo superior, en el segundo cintillo superior, donde tenemos los 5 administradores, los 6 administradores, documentos, citas, códigos, memos, redes y vínculos. Vamos a ir al de documentos. Y lo que voy a hacer es crear un par de grupos de documentos según nuestros objetivos de investigación. En realidad el procedimiento es bastante sencillo. Nada más voy a seleccionar una selección múltiple, ¿verdad? Yo los primeros 4 documentos ya sé que responden al objetivo primero, ¿verdad? Los incorporé. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque estaba en una carpeta que estaba segregada, fueron los 4 primeros documentos que arrastro hacia este otro panel. Porque no me está dejando hacerlo a través de arrastrarlos. Ok. Los seleccionamos, vamos a hacerlo de otra manera. Los seleccionamos los 4 documentos, clic derecho, nuevo grupo desde la selección, y yo les voy a poner a este grupo de documentos objetivo 1. Y vamos a ver que acá en pues nuestro administrador de documentos, en el panel que responde a los grupos de documentos, pues ya tengo, ¿verdad? Mi primer grupo que son o responden al objetivo primero. Lo mismo voy a hacer con el D5 y el D6. Lo selecciono, clic derecho, nuevo grupo desde la selección, objetivo 2. Y acá, ¿verdad? Entonces tengo estas 2 noticias, ¿verdad? Que responden al objetivo segundo. Y que yo, ¿verdad? Recordemos, igual cuando la semana pasada conversábamos, cuál es el propósito de los grupos, cuando yo agrupo documentos o agrupo códigos, es que posteriormente puedo utilizarlos como un filtro, ¿verdad? Activar un filtro global y todos aquellos procedimientos que yo genere van a, por ejemplo, acá una nube de palabras solamente va a tomar en consideración esos 4 documentos primarios que responden al objetivo primero, ¿verdad? Porque hay un filtro activado que hace que solo se tomen en cuenta esos documentos. Esto es muy parecido a SPSS UR cuando utilizamos un filtro, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, vamos a trabajar solamente con la información de los casos de mujeres o de los casos de hombres o de los casos de tal grupo o de tal región geográfica, ¿verdad? Lo que utilizamos es una variable de segmentación. Bueno, funciona
justamente igual. Yo puedo, o también los grupos de códigos. Esa es la funcionalidad que tiene. Perdón, Pudieron, una duda, Marvin, ¿cuál fue el ajá, botón que presionaste? Es que me perdí. Digamos, escojo el grupo objetivo ajá, 1. escoges, ok, para activar el filtro o para Para hacer crear las el 100 palabras, grupo, Roy. quiero hacer una 9 palabras. Ah, ok, perfecto. Entonces, le damos, en ese caso, yo tenía activado un filtro, ¿verdad? Entonces, selecciono el grupo de documentos, clic derecho, activar filtro global. Una vez está activado el filtro, acá arriba, en el, digamos, a donde está activado el cintillo del administrador de documentos, ¿verdad? Que tengo varias como opciones. Frecuencia. O tenés igual en el cintillo superior, debería darte desde el administrador de documentos o frecuencia de palabras o nube de palabras, cualquiera de las dos. Si no, me sale frecuencia de palabras, pero me sale por densidad. Ok, porque Ah, no tengo frecuencia de palabras, frecuencia, pero, perdón. ajá, frecuencia de palabras y te aparecen como cuando le das ahí, te tira como a otro menú adentro, ¿verdad? Y te Ujú. da la posibilidad de que sea nube o que sea una lista, ¿verdad? Y mapa de árbol, o no te da esas opciones. Voy ahí un segundo. Ujú. Ajá. Ya, ok. Y ahora sí te da la opción de que sea una nube o una lista, porque usualmente te da como el informe gráfico o también te lo da como un listado más cuantitativo. Ok, y ahí le quito los si es adverbio, auxiliar y todo eso. Exactamente, ahí Interrogación. seleccionas, ¿verdad? ¿Cuáles partes del discurso te interesan? Yo puedo decir, digamos, en donde está la opción, ¿verdad? El menú de partes del discurso, si quiero, por ejemplo, solo los sustantivos, Ujú, ujú. o si Ok, quiero cualquier ok, otra parte, digamos, del discurso, ¿verdad? perfecto. Y, Marvin, no y estoy esta comprendiendo. nube, ¿quién habló? Perdón. Catherine, no sé, es que me Catherine. perdí porque Ok. empezaron a hacer una nube de palabras y estábamos viendo lo de pasar objetivos. No Sí. sé si teníamos que hacer la nube o no teníamos que hacerla. No, no, no. Esto fue, es que Roy tenía esta duda de cómo llegar a hacer la nube de palabras, pero ya vamos a echar para atrás a donde estábamos, que era la creación de los grupos de documentos y cómo aplicar los filtros, ¿verdad? Y cuál es la funcionalidad de los filtros. Pero esto de la nube no era necesario que lo hicieran. Nada más estaba abordando la duda que tenía Roy. Victoria tiene una duda también, adelante. Adelante, Victoria. Victoria, es que está silenciada y no le Ah, escuchamos. perdón, perdón. Sí, Y ahora es sí. que, bueno, estábamos haciendo los grupos de objetivos y de ahí le pusieron activar filtro global, pero ya no Ajá. entendí, si es necesario hacer eso para la frecuencia de palabras o nos podemos ir ahí directo. No, el procedimiento que quería que hiciéramos hasta donde íbamos era crear los grupos de documentos que responden a los objetivos. Hasta ahí era donde llegábamos. Y nada más estaba ejemplificando que cuando utilizamos estos grupos como un filtro, ¿verdad? Y haciendo la analogía que es similar a los software de procesamiento estadístico, operan como variables de segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos va a permitir trabajar con una parte de la información. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de las citas, queriendo saber cuántas citas están asociadas a mis códigos
pero solamente en aquellos documentos que responden al objetivo 1, ¿verdad? Lo que hago es aplicar un filtro para que el software trabaje solo con esa parte de la información y momentáneamente ignore todo el resto de la información. Entonces, por eso estaba usando la nube de palabras, nada más para ejemplificar que si yo hago una nube de palabras y hay un filtro activado, pues automáticamente va a obviar aquella información que no está contenida en ese grupo de documentos, ¿verdad? En este caso, los documentos no era necesario que ustedes replicaran ese procedimiento. Muy bien, gracias. Con gusto. Bueno, acá ya yo eliminé nuevamente el filtro o lo desactivé y aquí están entonces los 6 documentos. Hubo voy a ir nuevamente a inicio, voy a salir de acá, de este administrador de documentos. Bueno, aquí perfectamente lo puedo cerrar, que no pasa nada, ¿verdad? Estoy nuevamente aquí en la página de inicio con los 6 documentos en el navegador. Y les había dicho la semana pasada que íbamos a utilizar un memo para llevar la bitácora del análisis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ir a crear entidades, al menú de crear entidades, que está justamente al lado de agregar documentos, en la esquina superior izquierda. Voy a dar crear memo, y a ese memo, cuando me pide que le dé un nombre, le voy a dar el nombre de bitácora de análisis. ¿Cuál es el propósito de una bitácora de análisis? Bueno, cuando ustedes, quienes han tenido la experiencia de usar software de análisis cuantitativo, sobre todo en SPSS, ¿verdad? Hay como una memoria, por decirlo así, que lleva el software de todos los procedimientos que se van haciendo, que se llama sintaxis. ¿Qué es lo que permite la sintaxis? Pues que cuando hay un par revisor o hay alguna persona que desea corroborar cuáles fueron los procedimientos que yo apliqué a una base de datos, pues pueda ir a la sintaxis y ir revisando paso a paso qué fue lo que yo hice, ¿verdad? Y cómo llegué a las conclusiones, cuáles fueron las pruebas que apliqué, para determinar si hay diferencias estadísticamente significativas entre las poblaciones con las que estoy trabajando y con relación a los objetivos que yo me he trazado. Una bitácora de análisis, si bien no es una sintaxis propiamente dicha, ¿verdad? Lo que busca es llevar un log, un diario de esos procedimientos de análisis que yo he ido efectuando y de cualquier cosa que yo quiera pues anotar allí. ¿Qué tipo de cosas querría yo anotar en esos memos? Bueno, por ejemplo, cuáles son los objetivos de la investigación, por qué se propone esa investigación, aspectos, digamos, relacionados con dificultades en el análisis, reformulación de objetivos o de las preguntas de investigación, hallazgos importantes, ¿verdad? O sea, en realidad, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Los memos son ese espacio de escritura y de discusión con uno mismo sobre los datos, ¿verdad? Todos aquellos aspectos que yo desee conservar, que crea que son relevantes a la hora de escribir el informe de investigación, pues es importante que los almacenemos en ese memo. Entre las cosas, ¿verdad? Entre las cosas más importantes que yo querría registrar acá están los objetivos de investigación. A mí sí me interesa que ustedes tengan esos objetivos de investigación a mano, porque recordemos que tanto los documentos, o sea, las fuentes de información, los grupos de documentos, los códigos y los grupos de códigos que vamos a generar, están relacionados con esos objetivos de investigación. Entonces, a mí sí me parece muy oportuno tenerlos allí a mano. Entonces, les pido por favor que hagamos lo siguiente. Van a crear un memo a través del comando, ¿verdad? En inicio, en la esquina superior izquierda, crear entidades, crear memo, y le van a poner el nombre de bitácora de análisis. Y vamos a traer, yo también esos insumos me parece que se los compartí,
que fue, vamos a ver un momento, que fueron justamente los objetivos de investigación. Era un Word que se llama tema de investigación, que les compartí, que era una tablita de la operacionalización. De igual manera, si no se los copio y se los pego en el chat para que sea más sencillo y no lo tengan que buscar. Se los voy a pasar por el chat, más fácil. Entonces, vamos a tomar esa información que les acabo de copiar en el chat y nos lo vamos a traer a nuestro memo bitácora de análisis. Que pudieron crear el memo. Sí, listo, ya lo. Sí, igual ya lo tengo. Ok, perfecto. Entonces ese va a ser como, no sé, en México, tal vez Victoria y Leonel ahorita nos aclaran, pero acá en Costa Rica la gente dice que cuando iba a una prueba, a un examen, ¿verdad? Y no se sabía la materia, entonces llevaban un forro, ¿verdad? Que era como para hacer trampa. Entonces, digamos que el memo es como el forro de ustedes, ¿verdad? Ahí van a tener como ese recordatorio de cuál es el tema de investigación y cuáles son los objetivos para no extraviarse. Y Leonel, ¿cómo se dice en México cuando uno hace trampa en una prueba? ¿Así? ¿Qué es lo que lleva? Yo lo conozco como acordeón. Un acordeón. Qué bueno eso. Sí. Un acordeón, ok, perfecto. Bueno, hoy aprendimos algo nuevo. Entonces, para Leonel y Victoria, este va a ser su acordeón, en donde ahí a mano van a tener, ¿verdad?, cuál es el tema de investigación y cuáles son esos objetivos. Muy bien. Catherine, Roy, Marcela, perdón, adelante. ¿Alguien iba a decir algo? Creo que no, yo solo dije muy bien. Ok, perfecto, muchas gracias, Leonel. Roy, Catherine y Marcela pudieron crear el memo y copiar los objetivos. De mi parte sí. sí lo logré. Sí, yo también. Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá ustedes vieron que hay un menú de edición, ¿verdad? Yo puedo cambiar la fuente, puedo poner itálica, subrayar, ponerla en negrita, etcétera. Puedo, ¿verdad? Es un menú de edición de texto bastante sencillo. Y tenemos acá nuestro menú de guardar. Entonces vamos a darle guardar.
y vamos a cerrar nuestro memo. Cuando volvemos al menú inicio, vemos, ¿verdad?, que tenemos entonces 6 documentos y en memos vemos que tenemos ya un memo que se llama Bitácora de Análisis, que si yo le doy doble clic, va a abrirse y yo puedo venir, ¿verdad? Puedo venir a seguir escribiendo. O sea que yo ese memo lo puedo seguir ampliando cuantas veces sea necesario, como ese diario, ¿verdad? Donde voy a estar consignando digamos, los procedimientos de análisis. Y pues vamos a ver que hay otros memos, que son los memos analíticos, los memos ya propiamente vinculados con los datos, que también van a estar aquí almacenados y con los cuales también voy a poder efectuar, voy a poder hacer grupos, voy a poder también vincularlos a los datos. Adelante, Leonel. Perdón, Marvin, ¿cómo, dónde está la opción de guardar? Es que yo tengo en la versión de Mac no la encuentro. Ajá, ve, con solo de hecho que le des cerrar, o sea, si le das cerrar, él te va a pedir automáticamente si quieres guardar. Entonces, puedes hacerlo así, ¿verdad? Le das cerrar sencillamente, ¿verdad? A través de la X, y te dice guardar, le damos sí. Y la otra opción es en la esquina superior izquierda, tenemos 2 opciones, ¿verdad? Guardar e imprimir. En Mac te aparece así. Pues ya lo cerré y creo que no se guardó. No me salió la opción No te salió la opción, no, de guardar, no. ¿hiciste vamos a ver, ¿hiciste algún cambio cuando lo abriste y cerraste? Hice el ejercicio de integrar los objetivos y bueno, cambié ¿Y no algunas te lo guardó fuentes del y todo? demás. No guardo absolutamente nada. Ay, Leonel, que me da mucha pena con vos. De igual De- manera, voy a pegarle a la revisada luego Sí, o Roy, bueno, o vuelvo a Roy, que es integrarla. usuario, sí, Roy es usuario de Mac también. Roy, ¿vos encontraste dónde está la opción de guardar en Memo? Es que, bueno, vos decís que se borró, vamos a cerrar a ver qué. A ver. Es que dice memos, yo veo que lo guarda automáticamente. Yo lo que hice fue ponerle arriba a la derecha, que dice el nombre del memo, ponerle el nombre del memo, entonces ya queda como guardado. Sí, es que usualmente, de hecho, yo, bueno, en las versiones previas de Mac, cuando uno cierra igual, siempre siempre te pregunta si guarda los cambios o los descarta. Entonces, Ujú. por eso me Bueno, este no preguntó, nada más lo guardó, pero no sé si Bueno, y fue si, no. ya y estoy si lo revisando. abrís nuevamente, sí te guardo los cambios, Sí, guardó el memo, pero no guardó el contenido del pero memo. no guardó el contenido. Está raro, sí. Exacto, lo vuelvo a integrar. Sí, de igual manera, debería de, podríamos hacer lo siguiente, si no, te doy chance de que compartas la Oh, pantalla, Leonel, y buscamos un momento dónde está la opción no, de guardar. ya lo recuperé. Ya lo hallaste, y si estaba el Sí, contenido. sí está el contenido. Tenía que hacer doble clic sobre el memo, Ah, pero bueno, Ok. me marca un 0 como si no tuviera contenido, no sé, pero di ok, doble. digamos, te dice como acá, donde dice, si ves en mi pantalla, dice Memos 1, dice Bitácora de Análisis y dice 00. Esos 2 números que están entre paréntesis, ¿es a lo que te refieres? ¿O no? Sí, sí, es correcto. Ok, eso te voy a explicar qué significa esos 2 ceros. Ves que en documentos también dice 0, entre paréntesis. Dice 0 porque no existe Sí, ninguna cita todavía. No hay ok. ninguna cita en estos documentos, por eso aparece 0. En el caso de memos aparece 0 y un par ordenado porque un 0 responde a la cantidad de citas que estarían asociadas a ese memo, y el otro 0 responde a otros memos a los que podría estar asociado. El primer número se llama frecuencia y el segundo número se llama densidad. Ese es un tema que ahorita vamos a ver cuando empecemos a asignarle nuestros códigos a los datos. Vamos a ver cómo esos números van a empezar a variar. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto.
Y pues, de igual manera, si nosotros damos clic acá, ¿verdad? En nuestro cintillo superior al administrador de memos, vamos a ver acá el memo que acabamos de crear, que se llama Bitácora de Análisis, y ese par ordenado que ahorita mencioné, y densidad, ¿verdad? Entonces, enraizamiento es cuántas citas están asociadas a este memo, y la densidad, cuántos otros elementos como códigos o memos están asociados a ese memo. Y pues ahorita que creemos otros memos, vamos a ver cómo empiezan a variar esos números. Desde aquí, si tuviéramos otros memos, ¿verdad? Nosotros podríamos agruparlos también, qué sé yo, por ejemplo, si sabemos que hay 3, 4 o 5 memos que están asociados a un determinado objetivo, también podemos crearlos como un grupo y trabajarlos a través de un filtro. Vamos a cerrar acá. Y ahora vamos a venir a la parte ya más interesante, más bonita, que es la importación del libro de códigos. ¿Alguien recuerda cómo se hacía el procedimiento? Hay puntos extra para las buenas respuestas. Bueno, en mi caso, que es de plataforma Mac, tenía que ir directamente al menú de códigos. Y de Ajá. ahí, en la opción de importar, Importar. me da, bueno, a mí me da dos opciones, pero en este caso elijo la de que es en formato Excel. En formato Excel. Sí, me Correcto. abre la carpeta de práctica videojuegos, que es donde integré los documentos y listo, ya de aquí ya se importa. Ya lo hiciste. Ok, excelente. Para los usuarios de Windows, vamos a ir a el menú de importar, exportar. Está la opción de libro de códigos y vamos a seleccionar nuestro libro de códigos. Vamos a incorporarlo desde el sitio donde lo tenemos almacenado. En mi caso yo lo tengo directamente en el desktop. Le voy a dar a abrir y le voy a dar a importar. Ahora entonces vemos que en el panel de navegación, acá a la izquierda, tengo 5 códigos. ¿Por qué 5 códigos? Porque en el caso de esta base de datos, yo la preparé. Voy a ir al administrador de códigos, perdón. Con unos prefijos. La semana pasada también estuvimos hablando un poco, ¿verdad?, sobre los prefijos que vamos a utilizar. Y, digamos, el resultado que vamos a obtener de utilizar estos prefijos, ¿verdad? Entonces yo tenía, por ejemplo, en desventaja, decían desventaja 2 puntos adicción, desventaja 2 puntos alejamiento de actividades sociales, costos asociados, etc. Estado del arte, sujetos, valoraciones, que este es el tercer objetivo, y ventajas. Entonces todavía está un poco desordenado, ¿verdad? Está desordenado ¿en qué sentido? En el sentido de que mi objetivo primero, por ejemplo, es lo que responde al estado del arte, y está aquí, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para que estado del arte aparezca acá arriba? ¿Alguien recuerda qué fue lo que hicimos para ordenar nuestro libro de códigos de acuerdo al orden de los objetivos? Se renombran y les podemos poner un número para que los vaya ordenando del 1 al Es 5, por ejemplo. Exactamente. Entonces vamos con estado del arte, que es el objetivo primero. Vamos a darle clic derecho, renombrar, y le voy a poner un número 1 adelante. Le vamos a dar renombrar, y cuando yo vuelvo a ordenar alfabéticamente por nombre, vemos cómo ya estado del arte aparece acá arriba. Ahora, el segundo objetivo tenía que ver con ventajas y desventajas. Entonces vamos a ponerle a desventajas también. Lo seleccionamos, clic derecho, renombrar, le ponemos un número
delante, le vamos ahora sí confirmar el cambio de nombre, vamos a ventajas, renombrar, le vamos a poner también un número 2. Y cuando yo ordeno nuevamente por orden alfabético, ya vemos cómo está entonces estado del arte, el primer grupo aquí arriba, desventaja como segundo grupo acá, ventajas y valoraciones, que es el tercer objetivo, queda acá abajo, entonces lo vamos a también renombrar, le vamos a poner un 3, le damos renombrar. Y pues aquí nos quedó sujetos como ahí, como un poco atravesados. Recordemos que vamos a tener unos códigos y ya casi vamos a ver cómo se utilizan esos códigos y por qué los usamos, que en este caso discriminan, ¿verdad? Nos van a permitir separar nuestros datos según si lo que están hablando, ¿verdad? Es sobre un joven usuario, sobre una madre de familia, un padre de familia o otros integrantes de la familia. Si fuese una investigación que tiene que ver, por ejemplo, con empresas, ¿verdad? Y no sé, estamos hablando de 3 sectores productivos. Supongamos que tenemos empresas agrícolas, empresas de giro bancario y empresas, no sé, ganaderas. Podríamos tener 3 códigos, uno para cada empresa, para cada tipo de empresa. O si fuese en la población escolar, no sé, unos que son para el magisterio, otros que son para la población estudiantil y otra para para las familias. ¿Qué nos van a permitir esos códigos? Separar los datos, ¿verdad? Cuando yo voy codificando es tan importante poner aquellos datos que son, digamos, de carácter analítico, por decirlo así, o más teórico, como aquellos códigos que responden a variables sociodemográficas o que nos van a permitir saber de quién es que se está hablando. ¿Por qué? Porque posteriormente yo voy a poder crear reportes donde yo le diga a ClassTip, por ejemplo, quiero todas las citas que hayan sido codificadas con joven usuario y valoración positiva, ¿verdad? Entonces, ClassTip me va a decir, bueno, hay 30 citas que fueron codificadas donde coinciden esa combinación de códigos. O qué sé yo, quiero todas aquellas citas que hayan sido codificadas con madre de familia y valoraciones negativas. Si yo he codificado concienzudamente, ¿verdad? Y he hecho el procedimiento de manera correcta de codificar empleando ambos tipos de códigos, ACLAS-T me va a poder dar esa información, ¿verdad? Entonces yo voy a poder responder a preguntas como estas. ¿Difieren las percepciones que tienen padres y madres de familia con relación a la violencia en los videojuegos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Hacer un cruce de un análisis cruzado en donde tengo por un lado citas codificadas con madre de familia y valoraciones negativas, neutras y positivas, y padre de familia, valoraciones negativas, neutras y positivas. Y esa distribución de frecuencias, ¿verdad? Que se genere, me va a permitir a mí saber, pues, hacia dónde se inclina más la balanza, ¿verdad? ¿Quiénes tienen esas percepciones? Pero eso ya lo vamos a ver en breve sobre cómo aplicar a digamos, los objetivos de investigación que los antecedan. ¿Alguien recuerda cuáles eran los prefijos que podíamos utilizar? Creo que utilizamos Bueno, un les asterisco la vez doy pasada. Ajá. Sí, correcto. Cualquier signo especial, ¿verdad? El de número, signo de dólar o asterisco, ¿verdad? Cualquier prefijo de esa naturaleza que utilicemos va a permitir entonces que aparezca antes que los números. Ese es el orden. Entonces, el otro procedimiento que hicimos, que era más de carácter estético, era cambiarle el color, ¿verdad? A nuestros códigos de manera que fuesen más fácilmente discernibles
y que fuese más fácil utilizarlos a la hora de codificar. Entonces, pues sencillamente íbamos seleccionando, ¿verdad? Adelante, Catherine. Sí, Marvin. Bueno, acá voy tratando como de seguirlo, ¿verdad? Sin embargo, cuando exporté el libro de códigos, lo que me sale es, bueno, estado del arte, desventaja, ventaja, evaluación, sujeto, pero no me salen estos Ajá. otros documentos, entonces no sé. Ah, ok, B. Es porque te aparecen así, ¿verdad? El único que me sale como desplegado es desventaja. Creo que sí me sale como que trae adicción, costos asociados, descuido. Ajá. B, si venís aquí como a la pura esquinita, ves que hay como un triangulito, Ajá. ¿verdad? Si le das clic a ese triangulito, entonces se despliegan. ¿Sí lo Ok, pudiste hacer? vamos a ver. Ajá. Si le das clic, Ajá. se despliega o se colapsa. Ok, lo había desplegado y no sabía cómo lo había hecho. Ok. Ajá. Sí, sí, pero no, Ajá. eso es, Ah, vamos a sí, ya, lo ver, logré. Listo. Leonel, por favor, adelante. Sí, gracias. Fíjate que en mi caso, al importar el libro de códigos, sí se exportaron todos, pero en la lista tal cual está en Excel. Es decir, no me los agrupó así como por sujeto, estado del arte. Es decir, solamente es una lista desplegada. Punto. Ok, es una lista, pero sí está, o sea, tal cual están escritos en Excel, ¿verdad? O sea, te dice, qué sé yo, desventaja, no sé qué. Sí, sí, es correcto. De hecho, los primeros, los primeros 2, 4, 5 son desventaja. 2 Ajá. puntos y bueno, adicción o alejamiento de qué? De actividades, algo así. Ajá. Y después están otros 3 de estado del arte y así sucesivamente. Hay hay como dos cosas que podríamos hacer, Leonel, porque, digamos, a la hora de importarlo, antes de importarlo, podríamos cambiarle ¿cómo se llama? El formato al archivo, ¿verdad? Digamos, abrirlo y guardarlo en formato CSV, a ver si él copia, digamos, si me lee que los dos puntos, ¿verdad? O sea que generarme estos agrupamientos sin necesidad de tenerlo que hacer manualmente. Ese es un procedimiento que podemos hacer a ver si resulta. El segundo procedimiento es tomar los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacerlo acá nada más para ejemplificar. Porfa, los usuarios de Windows, esto no me sigan, no lo reproduzcan. Si yo tomo, ¿verdad? En este caso, estos códigos que son los de ventaja, puedo crear un grupo también que se llame ventaja. Bueno, voy a ponerle 2 ventaja para saber qué es del objetivo y lo voy a tener acá, ¿verdad? Entonces, digamos que va a ser como la misma solución, no es una solución tan elegante como la otra, por decirlo así, ¿verdad? Porque en el otro yo importo directamente y ya mis códigos y mi libro viene con un formato preestablecido, por decirlo así. Pero de igual manera, si no, Leonel, o sea, podemos hacer eso que te digo, ¿verdad? Lo primero, guardarlo como CSV e importarlo a ver si me copia, digamos, y me lee que lo que yo quiero es que me haga esos grupos de códigos. La otra manera es hacer estos grupos de manera manual. Y la tercera, que yo me comprometo, es a investigar para el caso de Mac, cómo importarlo, cómo preparar el libro de códigos, porque en realidad es desde la preparación misma del Excel, qué prefijo utilizar de manera que el grupo se me haga, digamos, de manera automática. Entonces me dejo esa tarea, digamos, pendiente para Pero, a que, ver, ajá, o sea, yo lo jalé de Excel y lo agrupó lo más bien, como está en Windows, no sé, así, tal ves, qué cual. raro. O sea, Bueno, pero lo jalé entonces, de XLS, no lo pasé CSV ni nada y Ajá, pues así tal cual lo agarraste, lo importaste y se copió igual. a lo hardcore.
Sí. ¿Ves? Es que, por ejemplo, a mí la semana pasada no me dejaba importarlo en Excel, rarísimo. Tuve que pasarlo a CSV y por eso lo tengo en CSV en el escritorio porque no me dejaba y no me dejaba. A veces son como pulguillas también. Pero, o sea, Bien, Leonel, entonces hago los sí, ejercicios y sí, sí, y ya hazlo a ver te cómo cuento. te va. Sí, 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 claro. vamos acá, entonces, voy a continuar con lo que estaba haciendo, que era cambiar el color de los códigos. Amarillo no lo he usado. Y valoración. Bueno, espera. Mi valoración le vamos a poner morado. Ok, entonces, nosotros vemos acá en el libro de códigos, ¿verdad? Aquí en el panel izquierdo, aquí están desordenados todavía, ¿verdad? No se ha visto, ¿cómo se llama? No se ha visto reflejado los cambios que hice desde el administrador. Entonces lo que hago es cerrar, voy a cerrar el panel de lectura. Vamos a ir a inicio. Y acá abajo está el explorador del proyecto. Entonces nada más le vuelvo a dar abrir. Y vamos a ver si no nos equivocamos, ¿verdad? Ahora sí, aquí están reflejados nuestros cambios, ¿verdad? Entonces vemos como sujeto aparece de primero, estado del arte, desventajas, ventajas y valoraciones, ¿verdad? Entonces, ahora sí estoy listo, ya después, ya hice como todas las labores previas a lo que es ahora sí codificar. Vamos a repasar qué hemos hecho hasta el momento. Creamos el proyecto, le pusimos un nombre, incorporamos nuestros documentos, creamos grupos de documentos según los objetivos de investigación, hicimos la importación del libro de códigos, bueno, escribimos a través de un memo la bitácora de análisis y importamos nuestro libro de códigos y pues hemos editado de una manera bastante bonita y bastante ordenada nuestro libro de códigos. Y ya estamos listos ahora sí para entrarle, ¿verdad?, a lo que es el análisis. Eh, vamos a trabajar con lo que es noticias. Las noticias, digamos que son como los más sencillos, nada más para ejemplificar ahora sí cómo es que vamos a codificar, que van a ver que es así bastante sencillo. Cuando nosotros codificamos o para codificar, en este caso, como ya yo tengo un listado que ha sido generado por un procedimiento deductivo, ¿qué quiere decir deductivo? Pues que yo partí de la teoría, partí de los objetivos de investigación, definí un libro de códigos y ahora voy a aplicarlos, ¿verdad?, a los datos. Entonces, vamos a empezar leyendo aquí el primer párrafo. Dice, el deseo para como Counter-Strike hasta altas horas lleva años causándole angustia a la familia. Bueno, pero había 16 años, pues, se dispara como Counter-Strike hasta este párrafo. Lo Perdón, primero es que Marvin, yo veo que, sí, adelante, Marcela. es que si no le escuché las indicaciones, cuando empezó a leer la noticia se cortó la comunicación. ¿Podría repetir, por favor, cuando empezó a leer la noticia? Claro que sí. Bueno, en este caso, ¿verdad? Lo que me dice este párrafo es Stephen es que pues ese deseo de jugar este juego que es un shooter, ¿verdad? Un juego de disparar que lleva años y que lo hace hasta altas horas de la noche y que le causa mucha angustia a la familia. Entonces yo vengo al libro de códigos y digo, bueno,
Se está hablando de un joven usuario, es un adolescente, el objetivo de este informe, de esta investigación. Se habla de la madre de familia, se habla del padre de familia también. También asumimos que podría haber otros integrantes de la familia, porque habla de la familia, pero ¿verdad? Puede que haya otras personas, entonces vamos a usar los cuatro, digamos, los cuatro códigos que tienen que ver con sujetos. Y en cuanto a las desventajas, ¿verdad? Que, bueno, es un deseo compulsivo que lleva años haciéndolo, entonces vamos a aplicar nuestro código asociado a desventajas que se llama adicción. Costos asociados como tiempo, ¿verdad? Porque dice que juega de, pues demasiado. No, pues podríamos deducir que hay una valoración negativa también, ¿verdad? Pero las desventajas, adicción y costos asociados, sobre todo tiempo. Dice después, recientemente a Alex también le diagnosticaron autismo. Bueno, eso creo que es algo que no está relacionado con los objetivos de investigación, así que lo podemos obviar. Dice, desde principios de este año, el joven es paciente del Centro Nacional de Trastornos del Juego, una clínica que forma parte del Sistema Público de Salud y está especializada en el tratamiento de esta adicción. Aquí nuevamente lo podemos seleccionar. Está hablando de pues, Alex, que es un joven usuario. Aquí está hablando, creo que aquí importante, algo que no está previsto, ¿verdad? En el libro de códigos, pero que podemos incorporarlo, es la atención a través de la política pública, en este caso a través del sistema público de salud. ¿Cómo haríamos para incorporar un código que no está previsto? Bueno, es bastante sencillo. Está seleccionada la cita. Vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar asignar códigos. En asignar códigos, a mí me va a dar, digamos, el listado de todos los códigos que ya están creados, pero yo también puedo generar un nuevo código. Atención, y voy a poner los puntos, Sistema Público de Salud. Y le voy a dar más. Mis codificaciones, pues, ¿verdad? Que se llama acá que es importante que observen es que empiezan a cambiar. Por ejemplo, en sujeto, joven usuario, ya tenemos dos citas que están codificadas con joven usuario, madre de familia 1, padre de familia, etcétera, ¿verdad? Y así van a ir cambiando y van incrementando el enraizamiento o la frecuencia de los códigos en función de cuánto los vamos utilizando. Continuamos con la codificación, con la lectura y la codificación, y dice, sus padres lo llevaron a la clínica, pero Alex no se ha adaptado. Luis cree que, aunque el tratamiento no esté funcionando para su hijo, hubo un beneficio inesperado para el resto de la familia. Entonces, acá podemos poner igual, bueno, vamos a leer el otro párrafo para ver si lo pegamos todo. Lo más útil para nosotros es hablar con otros padres una vez cada que tampoco. Entonces aquí las madres y los padres de familia y vamos a incorporar un nuevo código. Nuevamente, clic derecho, asignar códigos y le vamos a poner atención, 2 puntos,
redes de apoyo. Le damos más, cerramos y acá tenemos entonces, ¿verdad? La cita, en primer lugar, la 5.1, la 5.2, ¿verdad? O sea, la cita 1 dentro del documento 5, la cita 2 dentro del documento 5, ahora la cita 3 dentro del documento 5, y así se van a ir numerando. Si yo voy a inicio, nada más para que vean una cosa, si voy al administrador de citas, ya casi le doy la palabra a Catherine. Si voy al administrador de citas, vamos a ver cómo, ¿verdad? Aquí, digamos, si selecciono la cita 1, me va a decir cuáles son los códigos que tiene asignados, la cita 2, la cita 3. O sea, hay una trazabilidad en todo el software, ¿verdad? Sea en el administrador de códigos, documentos, citas, memos, etcétera, de todos los procedimientos que yo voy efectuando. Catherine, adelante, por favor. Sí, Marvin, el asunto es que, ok, lo que no estoy logrando hasta el momento es como poder tener las dos ventanas abiertas en simultáneo. O sea, intenté tener la noticia abierta y después tener acá en este explorador de proyectos esta cuestión, la de los Como todos los códigos. códigos, y Sí, no lo y no puedes lo ver. logro. Ok, Ujú, ve. Vas a ir al menú inicio, ¿verdad? Arriba en el cintillo tenemos archivo, inicio, buscar, codificar, etcétera. Vamos a ajá. ir a inicio. Le das inicio. Nada más dame un segundo porque tengo varias ventanas abiertas, entonces creo que las voy a ir cerrando. Claro, igual puede cerrarlo todo, que ahorita igual Mm, puede volverlo a abrir. Eso no hay ningún problema. ok. Mm, ok, listo. Entonces, inicio. Ajá, Ajá. En la primera cajita, digamos, tenemos agregar documentos y crear entidades. La ajá, segunda cajita dice editar comentario. La sí, tercera dice navegador y dice documentos, códigos, explorador del proyecto. Si lo ajá. ves, dale explorador del proyecto, dale clic ahí encima y tiene que abrírtelo entonces ahí a la izquierda. Ok, ahí ya lo abrí. Y ahora Entonces, sí te lo abrió. voy a abrir la noticia. A ver qué Ajá, tal. ahora, exacto, ahora le das en documentos, ¿verdad? Lo abrís, desplegas y le das doble clic al D5, que es la noticia de la BBC. Sí, eso ya lo tengo abierto. Entonces, vamos a ver. Ajá. Mm, ¿y cuáles eran los primeros códigos que había que trasladar al primer párrafo? Ve, si quiere, Catherine, eso no es necesario como replicarlo. Eso nada más como tesis principal que quiero que le escale es la concurrencia de códigos en las citas. O sea que para cada cita, en la medida que sea aplicable, si tenemos que ponerle, digamos, códigos de sujetos y códigos analíticos, por decirlo así, siempre hacerlo, ¿verdad? O sea, hacer un Porque cruce. pues entre códigos y decir, ¿verdad? Exactamente, así como en términos cuantitativos, lo que llamamos un cross-tab o una tabla cruzada. Ujú, Pero ok. no hace falta que lo repliques porque el ejercicio práctico que va a quedar asignado prácticamente es hacer eso. Entonces no hace Ok, falta. ok, bueno, listo. Pero ya, al menos Sí, ya pude tener las dos ventanas abiertas, que era lo que no estaba sí, pudiendo. sí. Ok. Cuando ocurra eso, ¿verdad? O sea, si yo cierro esto y digo, "Ay, ¿qué tirada? A dónde está ahora mi navegador?", ¿verdad? Nada más recordar que en el menú inicio, en la tercera cajita, ¿verdad? Donde dice explorador del proyecto, nada más le damos clic y pues ahí se vuelve a abrir mi navegador donde yo puedo ver pues todo el listado de documentos, códigos, memos, etc. Aquí entonces continuamos la lectura, dice su esposo Stefan, agrega, creo que lo mejor es darte cuenta de que no estás solo. Hay muchas otras personas en todo el país y en todo el mundo que están pasando por la misma situación. Para nosotros, como pareja, como familia, ha sido un desafío porque es bastante difícil tener interacción fuera de la casa. Cuando tenemos visitas, él permanece en el piso de arriba jugando, gritando e insultando.
Dormir también ha sido un problema hasta el punto de tener que encender el ventilador para no oírlo mientras juega, añade. Entonces aquí vemos varias cosas, ¿verdad? Vemos un párrafo que habla de esas redes de apoyo, que son prácticamente pues los mismos códigos que aplicamos a la 5.3. Entonces podemos hacerlo pues manualmente, nuevamente, joven usuario, madre de familia, padre de familia, y en atención, en red de apoyo. Y este otro párrafo también es bien interesante, porque entonces dice, ¿verdad? Ya nos cuenta una serie de dificultades, de desventajas, llamábamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, el alejamiento de actividades sociales, porque pasa aislado este chico, ¿verdad? Este joven usuario pasa aislado. Bueno, en este caso vamos a utilizar solo padre de familia, porque es Stefan, ¿verdad? El papá al que se está refiriendo a la situación. Y dice que, vamos a ver, hay aquí desventajas que no habíamos previsto. ¿Como cuál? ¿Ustedes identifican alguna? La relación de pareja. Sí, relación de pareja. Y creo que hay otra que es afectación al sueño, ¿verdad? ¿Alguien iba a agregar algo más? Pedro y Leonel, no me... No, la duda ha sido gritos e insultos, pero no sé si está en el otro. ¿No? Sí, yo creo que esa es una afectación a la, como a la dinámica familiar, ¿verdad? Como a la Ok, ok. convivencia. Creo que esa es la convivencia y sí es una desventaja que no hayamos, desventaja, deterioro de la convivencia familiar. Entonces vean cómo, eso es como lo interesante, ¿verdad? Nosotros habíamos visto o habíamos previsto más bien una serie de desventajas, pero aquí surgen otras que no teníamos no teníamos en el radar, pero los podemos, digamos, los podemos incorporar en la marcha. Continuamos la lectura y dice, afección controvertida, la BBC obtuvo acceso exclusivo a la clínica que abrió sus puertas hace casi 2 años. El deseo de los pacientes, en su mayoría adolescentes, por jugar es tan extremo que a menudo se generan situaciones de violencia y enfrentamientos con los padres o cuidadores. Bueno, esa es otra desventaja, ¿verdad? Aquí los jóvenes usuarios y situaciones de violencia, digamos, esa no la habíamos visto, entonces es otra desventaja. Asignar códigos, ustedes ventaja, situaciones de violencia. Le vamos a agregar. Dice, si se les niega el acceso a las consolas de videojuegos o computadoras, muchos de los pacientes amenazan con suicidarse. Sus interacciones sociales casi siempre se limitan a las actividades en Internet o a las que tienen mientras juegan, ¿verdad? Entonces esa es una afectación que tenía que ver, ¿verdad? Dijimos con el alejamiento de actividades sociales. Dice, el trastorno relacionado con los videojuegos es una afección controvertida definida por la OMS por 3 características: un control deficiente de la actividad del juego, priorizar el juego sobre otros intereses, continuar con la actividad del juego a pesar de las consecuencias negativas. Tal vez esto no es un tema que yo quiera... un momento, por favor. Ahora sí, mis disculpas. Este último párrafo que leí con la definición de la OMS tal vez no sea, vamos a ver, puede ser importante codificarla, pero a lo mejor a mí lo que me interesaría es recordarla de alguna manera y para ello podría tener un memo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear un código igual, voy a codificarla nada más para recordarlo. Voy a ponerle nada más
OMS o definición OMS. Le voy a dar crear. ¿Verdad? Aquí está entonces en la 5.8 la definición de la OMS. Y ojo, entonces lo que voy a hacer, voy a ir a inicio, crear entidades, voy a crear un memo. Esto es lo que hicimos ahora con la bitácora, pero voy a ponerle sobre definición OMS. Ese es el nombre que yo le voy a poner al memo para acordarme posteriormente, ¿verdad? Le vamos a dar crear. Y entonces yo voy a poner acá, es importante eh, ok, entonces ese es el comentario que yo voy a hacer. Un memo puede ser muchísimo más amplio, ¿verdad? Eso es nada más para ejemplificar. Le voy a dar guardar, voy a cerrar y acá en mis memos, vean que entonces yo tengo este que dice sobre definición de la OMS y vean lo que voy a hacer. Lo voy a jalar y lo voy a colocar sobre la cita 5.8. Entonces vean cómo acá yo tengo mi código que dice definición de OMS, que es nada más como una llamada de atención, y el memo, ¿verdad?, que comenta sobre, sobre esta definición que aporta la OMS. Y ahora, cuando Leonel nos decía que por qué aparecía 00, vean la diferencia entre el memo bitácora de análisis y entre el memo que acabo de crear y que está vinculado a una cita, ¿verdad? Tenemos un 1 similar a los códigos. ¿Por qué? Porque está enraizado o está vinculado a una cita. Esa es, digamos, la diferencia, que se va a ver reflejada en ese par ordenado. Continuamos la lectura. Dice, algunos psicólogos y la propia industria de los videojuegos cuestionan la evidencia utilizada para definir el trastorno. Hasta hace muy poco, al menos en Reino Unido, la ayuda para los problemas con los videojuegos solo se podía encontrar en la atención médica privada. Entonces yo creo que aquí podría haber un código que no teníamos previsto, que podría ser atención, falta de reconocimiento de la adicción. Y a mí también se me ocurre importante acá vincular un memo. Voy a crear también un memo, crear entidades, crear memo sobre intereses económicos de la industria. Entonces yo voy a guardar mi memo, ¿verdad? Yo vengo acá abajo a mi lista de memos, tengo mi memo, y pues también lo voy a asociar a esta cita, ¿verdad? Entonces es importante ver en este caso cómo, si bien digamos, estos temas de la definición de la OMS, de este conflicto de intereses de la industria de los videojuegos, etcétera, quizás no estaba previsto en mis objetivos de investigación, son aspectos relevantes que van a ir surgiendo durante la lectura y que yo puedo recuperar de dos maneras, a través de los códigos, y lo puedo hacer también a través de los memos.
Continuamos la lectura y dice, pero esta clínica con sede en el oeste de Londres forma parte del Centro Nacional de Adicciones del Comportamiento. Roy, adelante, por favor. Sí, nada más una duda. El que pusiste de definición OMS, el Ajá. código, ¿verdad? Y sí, ese queda en el aire o ese código está vinculado a alguna raíz ahí. Ese código, de momento, como dice Roy, está en el aire, ¿verdad? Pero yo después podría tener un grupo, ¿verdad? Si veo que hay algunos que estén como relacionados, no sé, por ejemplo, puede ser que este organismo, ¿cómo es que se llama? Los que escriben este manual de enfermedades mentales, que es la Asociación de Psicólogos. Bueno, APA, no sé quién llama. no, bueno, es algo parecido, pero hay un libro famosísimo, ¿verdad? De un manual, digamos, de enfermedades mentales que pues, lo elaboran ahí un consorcio de psicólogos, El que básicamente, DMS creo que es. ajá, ¿verdad? Entonces, pues resulta que antes, por ejemplo, la homosexualidad estaba ahí contenida como si fuera una enfermedad mental, ¿verdad? Y una de las reivindicaciones de la comunidad ha sido que ya no se considere la homosexualidad como parte de las enfermedades de este manual. Entonces, podría ser que, qué sé yo, que en la lectura de otros documentos nos demos cuenta que en el DMS o en este manual ya aparezca, digamos, la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Entonces, uno podría tener qué sé yo, definición de este organismo de psicólogos, ¿verdad? Y tener una raíz común o que la raíz sea definición dos puntos OMS y que después sea definición dos puntos American Psychological Association, por decir algo, ¿verdad? Entonces, pero esa pregunta de Roy es muy importante porque ¿qué significa que no tenga raíz? Vamos a verlo aquí cuando si cierro, ¿verdad? Y vuelvo a abrir el explorador y veo los códigos, vean esos que están en el aire, como dice Roy, que están aquí abajo, ¿verdad? ¿Por qué están aquí abajo? Porque no los he precedido ni por un signo especial, ni por los números, y ACLAS-T siempre trata primero los signos especiales, los números y por último las letras, ¿verdad? Por eso es que aparecen aquí abajo, pero intencionalmente los podemos dejar allí y si en algún momento ocupamos, ¿verdad? Darles una raíz, pues perfectamente lo podemos hacer, cambiar los colores, etcétera, para que queden más ordenados. Sigo, entonces voy a hacer un par más porque la idea no es como que voy a codificar aquí todo el documento, nada más un par más de citas y voy a algo que me interesa enseñarles con relación a lo que les decía de la codificación de o co-ocurrente. Dice, pero esta clínica con sede en el oeste de Londres forma parte del Centro Nacional de Adicciones del Comportamiento. El tratamiento de problemas con el juego está bien establecido, pero el de los videojuegos es un territorio nuevo para el personal, según la consultora y psicóloga clínica Rebecca Lovewood. Entonces, bueno, aquí no es un desconocimiento de la enfermedad, sino más bien de algo que es nuevo, ¿verdad? Para estas personas profesionales. Dice, Lovewood dice que las sesiones de bioterapia permiten que el tratamiento llegue a más personas. Sabemos que el trastorno relacionado con los videojuegos es una afección bastante rara. Los síntomas pueden ser realmente muy graves, algo que nos ha sorprendido. Entonces podríamos poner acá, bueno, había algo que, pues básicamente no lo habíamos previsto, ¿verdad? Que es eh, síntomas de la adicción. Igual ese, como decía Roy, lo vamos a dejar ahí en el aire mientras tanto. A menudo las personas tienen dificultades para controlar sus emociones, tienen problemas con la ira, la ansiedad y experimentan un bajo estado de ánimo. También aparecen síntomas físicos como la pérdida de sueño. Esto se debe a que juegan de noche para conectarse con jugadores en el extranjero. Detalla. Ahora bien, aquí está describiéndonos los síntomas. Entonces, para no crear otra cita, yo lo que voy a hacer es digamos, redimensionar esa cita a las 5 días y lo hago jalando, ¿verdad? Como esa bolita, por decirlo así, ¿verdad? Cuando yo si la subrayo, tiene una bolita al inicio y una bolita al final. Yo con solo jalar, ¿verdad? Esas bolitas puedo redimensionar la cita.
sin necesidad de eliminar la otra o de crearla y tener que fusionar. ¿Verdad? Entonces, hasta este punto, me interesaba mostrarles cómo es digamos, la codificación coocurrente y por qué es importante esa codificación coocurrente. Vean, les voy a enseñar. Esto no quiero que me sigan en esta parte, quiero que por favor me presten atención porque de cualquier manera esto lo vamos a ver en las clases tercera y cuarta. En el menú de análisis, yo puedo, mediante el análisis de coocurrencia, ¿verdad? Yo podría querer ver en una tabla, ¿verdad? Como, por ejemplo, los sujetos, en este caso, jóvenes usuarios, madres, padres de familia, etcétera, las valoraciones que tienen sobre ciertos aspectos, en este caso, por ejemplo, con relación a las desventajas, adicción, alejamiento, ¿verdad? Cuando yo hago esta tabla cruzada, entonces yo veo que es que a veces como los códigos son tan largos, un poquillo, ¿verdad? A veces no se ve bien la tabla. Voy a hacerlo un poco más grande. ¿Qué es lo que me dice la tabla, verdad? Por ejemplo, en sujeto, cuando hablamos de jóvenes usuarios, tenemos una cita donde habla de la adicción y jóvenes usuarios, 2 donde habla de jóvenes usuarios y el alejamiento de actividades sociales, y una de costos asociados, en este caso el tiempo. Y las madres se refieren al tema de adicciones y también al tema de costos asociados. Otros integrantes de la familia a adicción y a costos asociados. Y en el caso de los padres, vamos a ver, tienen una cita para adicción, una para alejamiento de actividades sociales y otra para costos asociados al tiempo. Yo esta tabla la puedo exportar a Excel y trabajarla más en Excel, digamos, darle como otro formato, como de una tabla, resumen, ¿verdad? Incorporarla dentro de mi monografía. Pero adicionalmente, desde aquí, si yo le doy clic a cada una de estas celdas, Atlas T me va a mostrar cuáles son esas coocurrencias, justamente, o sea, esas citas donde coocurren estas combinaciones de códigos. Y yo desde acá puedo verlo en una nueva ventana, digamos, para leerlo con mayor detenimiento, o puedo también hacer un export a Excel de esas combinaciones que son de mi interés. ¿Por qué esto es relevante? Porque al final, digamos, a mí no me interesa, o sea, vamos a ver, a mí no me va a interesar tanto generar un informe masivo de no sé, de los 50 códigos con las 2000 citas en total que se generaron durante el análisis, sino consultas muy precisas a los datos, ¿verdad? Por ejemplo, decir, bueno, ¿qué tienen que decir las familias sobre el tema de adicción? ¿Cuáles son las principales desventajas o aquellas que tienen mayor peso, ¿verdad? En la experiencia de estas familias con personas que son adictas a los videojuegos. O qué valoraciones predominan, negativas, positivas, etcétera, ¿verdad? Y yo voy a responder a esos interrogantes de la investigación a través de estas herramientas, o sea, a través de la herramienta de coocurrencia que únicamente tiene sentido siempre y cuando ustedes codifiquen siguiendo el procedimiento que hemos estado ejemplificando durante esta noche. En el caso de las tablas de código documento, van a operar de manera similar. Regálame un momentito, por favor. Van a operar de manera similar. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, en el objetivo segundo, vamos a ver, cuáles son las desventajas que se subrayan más comúnmente. ¿Verdad? Entonces,
nos traemos todos aquellos, nuestros códigos que tienen que ver con desventajas y vemos, vamos a quitar el raíz, y nos dicen que las principales desventajas son el alejamiento de actividades sociales, hasta el momento, ¿verdad? Probablemente cuando sigamos analizando surjan otras. Esto para el grupo, digamos, de documentos contenidos en el objetivo segundo, pero yo podría ir analizando otros documentos. En nuestro caso, solo el D5, ¿verdad? Tiene hasta el momento citas. Y estas tablas van a ser un resumen muy práctico, ¿verdad? Muy rápido de cómo nuestra codificación se está distribuyendo a lo largo de los distintos documentos. Y de igual manera podemos exportarlo a Excel, podemos jugar con eso, ¿verdad? Digamos, es una muy buena ilustración para efectos de nuestro informe de investigación. Tanto las tablas, esta tabla de documentos códigos como la tabla de coocurrencias y otros tipos de análisis que vamos a estar efectuando a través de la herramienta de consulta. Entonces, para ir resumiendo lo que hemos estudiado esta noche, ¿verdad? Nuevamente hicimos todo el procedimiento de crear el proyecto, incorporar nuestros documentos primarios, incorporamos el libro de códigos, lo editamos de manera que quedase ordenado y empezamos a realizar el proceso de codificación, una codificación que llamamos coocurrente, que quiere decir que a cada cita que corresponda asignarle no solo aquellos códigos vinculados a los objetivos de investigación, sino a aquellos que tienen un carácter de variable de segmentación o características sociodemográficas, también los hemos utilizado. Y en la marcha también hemos visto cómo escribir memos analíticos y cómo vincularlos a las citas. Y hemos visto pues cómo eso también se ve reflejado, ¿verdad? Cómo se va reflejado tanto en nuestro panel de navegación como en los distintos administradores que tenemos, ¿verdad? Sea de citas, sea de documentos, o sea de códigos. En materia de contenidos, hasta aquí, digamos, es que llega nuestra clase de hoy, ¿verdad? Esto es lo que tiene que ver con el nivel de trabajo textual. Y más bien me gustaría preguntarles en esta sesión que ha sido tan atropellada y que me apena un montón, de verdad, los problemas de conectividad que hemos tenido, si queda alguna duda, si está claro, si está muy enredado, pues de cara a lo que sería realizar la primera práctica, donde ustedes van a tener que replicar todo esto que hemos hecho, ¿verdad? Crear el proyecto, incorporar documentos, codificarlos, escribir memos analíticos, pues sencillo, en realidad es todo lo que hemos visto esta noche. Entonces, más bien me gustaría escucharles si tienen alguna duda, si tienen algún comentario de lo que hemos visto hasta el momento. Adelante, Victoria, por favor. Sí, vi que solo estuviste seleccionando párrafos. Ajá. Pues es posible trabajar solo con frases o números o incluso. Sí, sí, de hecho eso no es ningún problema, Victoria. Digamos, qué tan corta, qué tan largos sean los pasajes de información que usted selecciona está en función de sus objetivos de investigación, ¿verdad? Eso no es ningún problema, digamos. Yo lo he hecho como por párrafos, por una cuestión como de la comprensión de la idea, etcétera. Incluso has visto que primero en esta última seleccioné como 3 líneas y después lo he ampliado a un párrafo mucho más amplio, ¿verdad? Entonces eso es una decisión metodológica, digamos, de la persona investigadora, de la persona analista. Ok. También tengo otra, por ejemplo, si estoy trabajando un proyecto en una computadora en específico y lo guardo aquí, puedo
de repente trabajar en otra computadora, pero que no se pierda mi proyecto? Sí, para hacer eso, esa es una pregunta importantísima. Qué dicha que la hizo, Victoria. De hecho, voy a proyectar otra vez. ¿Cómo hacer eso para poder, digamos, exportar un proyecto y abrirlo en otra computadora? Tengo que generar un paquete de copia, un bundle, digamos, un archivo de respaldo. Es bastante fácil. Digamos que aquí yo estoy en el proyecto, ¿verdad? Que estábamos trabajando. Lo que voy a hacer es ir a Archivo, Exportar, y voy a seleccionar la primera opción que es Paquete de proyecto. Para la práctica que ustedes tienen que hacer este procedimiento para podérmelo remitir. Entonces, van a darle paquete de proyecto, luego van a darle un nombre a ese paquete de proyecto, lo pueden guardar en el escritorio o en otro lado, y ya ustedes pueden ese paquete adjuntarlo a un correo o subirlo a la nube o cualquier transfer y descargarlo en otra computadora y poder trabajarlo. Ese es el procedimiento correcto para poder compartir un proyecto. Y, por ejemplo, un proyecto guardado en Windows puede ser abierto en Mac, un proyecto guardado en Windows puede ser abierto en la versión web, y viceversa. Proyectos generados en Mac y almacenados en Mac pueden ser abiertos en Windows. Hay interoperatividad entre las distintas versiones. ¿Está claro, Gracias. Victoria? Con mucho Sí, gusto. sí, creo que ya Eh, pude guardarlo. Excelente. Marcela, por favor, adelante. Gracias. Yo creo que de eso la semana pasada se habló, pero definitivamente no se puede etiquetar ningún tipo de imagen. No, sí se puede, Marcela. De hecho, vamos a ver. Ah, bueno, Sí, sí se puede. Vamos a hacer es que estuve tratando de hacerlo ahora con las fotos y no lo logré. Y no lo logró. No sé, yo creo que sin estos. Vamos, voy a hacer una cosa. Es que quería incorporar un archivo propiamente como gráfico para hacer el ejemplo. Un momento, voy a ver si tengo algún archivo, alguna foto ahí para hacerlo. Ya lo logré. Ya lo logró. Ok, perfecto. Sí, en estas Sí. que están incluidas, digamos, como en el archivo, lo que pasa es que me hace como seleccionar toda la imagen, no me deja como una Es, porción de la imagen. Pero si fuera un archivo gráfico, digamos, una foto, es que no tengo, las que tengo en esta computadora son demasiado personales, entonces no quiero sumar ninguna de esas. Pero si fuera un archivo gráfico, sí voy a poder seleccionar una porción solamente de la imagen. Nada más esa es como la diferencia. En este caso, como es parte de ¿verdad? Es parte del documento, digamos, no me deja seleccionar solo una porción de la imagen, sino que tengo que seleccionarla toda, ¿verdad? Pero si yo le doy acá a un usuario, etcétera, ¿verdad? Sí la puedo codificar. sí, lo que hice es que tenía muy grande la imagen, entonces la hice más pequeña y seguramente el Ah, cursor no me estaba
leyendo la imagen. Entonces, cuando lo hice más chiquitito, sí me jaló la etiqueta. Sí, puedo. Ok, sí, Ok, porque aquí, listo. ¿verdad? Yo lo hago así, le Ajá. damos aquí, qué sé yo, antecedente, etcétera, y ahí me- Listo, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces, compañeras y compañeros, creo que estaríamos con esto. Bueno, don Leonel, por favor, adelante. Perdón, ya sé que estamos en la recta final, pero bueno. Eh, No se preocupe, adelante. Traté de hacer los ejercicios para el tema de los códigos, pero bueno, tristemente no lo pude lograr. Intenté de varias formas, pero no logré que se agruparan como en el ejemplo. De todas las formas que intenté, aparecía la lista de códigos, una sola lista desplegada. Esa es Sí. una. Por eso me perdí la primera parte de cuando se empezó a codificar, entonces voy a repasar la grabación para tener bien clara esa parte. Y por último, no pude hacer el ejercicio de exportar como era el proyecto, pero era paquete, ¿no? Un paquete de proyecto, algo así. En Correcto. mi caso, Digamos, al dar exportar, solamente me aparece la opción de proyecto Refi, y bueno, de ahí en adelante, formatos en SPSS y XML. ajá, no, es la primera opción, en ese caso, Leonel, la que dice proyecto. Cuando le das exportar, le das exportar proyecto y la extensión debería de ser algo así como ATLBD 23. Me parece que va a ser voy a fijarme acá, vamos a ver. Voy a generar este proyecto nada más para ver cuál es la extensión, pero es ATL23. Bueno, me surgió la duda porque no me salía como a ustedes en Windows, ¿no? De Sí, que algo así bueno, una palabra adicional a la de proyecto, pero la extensión del ejercicio que acabo de hacer es ATLPROJ9. ajá. ¿Cómo fue el último? ATL es Oh, ATLPROJ sí, ROJ9. Esa es la 9. extensión. Mm, Sí. ¿Por qué 9? Debería ser 23, Leonel. No entiendo, de hecho, pues no me da opciones. Pero ¿tienes instalada la versión 23 o cuál versión tienes Sí, instalada? claro, es la versión más actualizada. Sí, qué raro. No entiendo por qué. Sí, debería ser ATL23. Bueno, cualquier cosa, de cualquier manera, cierra el proyecto, digamos, luego vuelves a abrir, vuelve a intentar el tema de importar el Excel, porque me extraña que sea Roy le permitió, Roy es usuario Mac también, y le permitió importarlo, y el libro de código se ve bien. Me extraña, y me extraña que te esté dando esa extensión de ATL Approach 9, porque lo que nos está diciendo es que es la versión 9 y debería ser la versión 23. Eso es como lo que me extraña. Pero... Ok, mira, aquí me estoy dando cuenta de algo. Bueno, yo antes de iniciar el curso, ya tenía instalado el software, pero Ajá, se supone que lo actualicé. Entonces, sí, pero es algo es, probable que no sea la versión, no, es probable que no sea la versión 23. Leonel. sí, eso empiezo a creer. Porque Eh, aquí debes, estoy en, Debes asegurarte, por favor, que sea la 23, porque además Roy tenía un problema similar porque él tenía una licencia del 8 y no te permite tener side by side, digamos, dos versiones distintas. Entonces tendrías que desinstalar la 9 e instalar digamos, la versión de prueba del 23 según lo que les había, sí, según es las correcto. instrucciones que les había mandado. Tienes razón, ahí es donde está el error. Creo que definitivamente tengo que desinstalar e instalar la nueva versión, porque ya Sí, al verificar la versión, efectivamente aquí me dice 9.1.3. sí. Con solo que me dijiste la extensión del archivo, ya sabía que algo Sí, estaba sí, raro.
Sí, y se supone que hice la actualización a partir de la página oficial, ¿eh? Pero bueno, no sé qué pasó. Ajá. Voy Sí, a probablemente. desinstalar y volver a instalar. Dale, hazlo por favor y vuelves a hacer el procedimiento este y no deberías de tener problema entonces similar Ok, a lo que ocurrió con ok. Roy, que pues que funciona. Sí, perfecto. Me salta otra duda. Ah, ¿Los proyectos que ya tengo ahí guardados se van a perder o los voy a recuperar con mi cuenta o qué pasará con eso? A sí, mí tendrías que hacer, ajá, Roy, adelante. no, yo lo que hice fue en Mac simplemente tiré a la basura la versión 8 y cuando instalé la versión 23 e ingresé, él jaló toda la librería. Pero bueno, puede ser que yo sí hice un backup de todos modos, pero como que automáticamente importó toda la librería que había de proyectos. Ok, Pero no sé. muchas gracias. Igual me voy a prevenir Sí, mejor hacer guardando, el Sí, guardando, pero respaldo. Sí, guardando mejor hacer el copias, ¿no? es respaldo. que mejor prevenir que lamentar, efectivamente. Sí, exacto. Así Bueno, es. bien, muchas gracias. No, perfecto. Entonces, compañeros, compañeras, verdaderamente un gusto. Fue súper provechosa la sesión. De verdad, muy apenado con los problemas técnicos al principio y en medio de la clase. Eh, pero bueno, logramos el cometido de abarcar todos los contenidos que teníamos previsto. Me comprometo mañana a enviarles la práctica. Es una práctica bastante corta, entonces no creo que tengan problemas. Esperaría ojalá que la práctica la puedan remitir a más tardar el próximo lunes al final de la tarde, digamos a las 18 horas, para tener chance de revisarlo y darles mi realimentación en la clase del próximo martes. Entonces, hagan lo posible en la medida de sus posibilidades, tampoco es un descalabre si no lo hacen, ¿verdad? Yo en eso soy muy flexible, solo que me gustaría mucho, eso sí, si hay oportunidades de mejora, pues poderlas abordar al inicio de la próxima clase antes de continuar con los siguientes contenidos. Entonces, pues tengan un buen descanso, un gusto verdaderamente verles y seguimos en contacto y hasta el próximo martes.